buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra mañana devocional, a nuestro tiempo devocional, conectados con su palabra. Norita, buenos días. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días, familia. Ay, es una bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes y celebrando las bendiciones de nuestro Padre. Así es. Vamos a pedirles que nos acompañen en la lectura de algunos textos de los que nos sugiere el plan de lectura de la palabra en un año para el día de hoy. Y es el que está en Juan capítulo 14. Vamos a estar estudiando los versículos del 15 al 31. Y el versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego pasamos al 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Luego pasamos al 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Bueno, de estos textos que Norita nos ha compartido, vamos a estudiar hoy algo que hemos titulado Haciendo de mi vida una morada para el Señor. Bueno, y ya en anteriores devocionales, Norita y hermanos, hemos podido aprender y entender que una clave bien importante para nuestras vidas, para tener una vida de éxito, una vida que te llene de alegría, es tomar buenas decisiones. Al momento de tomar decisiones, escoger las mejores, pero también tener el deseo de hacer lo correcto, proponernos el hacer todo correcto, hacer las cosas que le agraden a nuestro Padre. Entonces también la palabra de Dios nos dice que no debemos ser sabios en nuestra propia prudencia, en la manera como nosotros pensamos, sino que debemos temer a Jehová y debemos apartarnos del mal. Ese es un gran principio de tomar decisiones correctas y de tener el deseo de hacer las cosas correctas. Sí, y debemos hacer que la palabra viva en cada uno de nosotros. Y esa es una de las estrategias ganadoras para nuestra vida. ¿Y cómo hacer que la palabra viva en cada uno de nosotros? Bueno, un principio o algo fundamental y que conocemos es que debemos leerla, debemos conocerla, ¿cierto? Y saben, muchas veces las personas dicen, bueno, es que leer la palabra debe ser como un ejercicio de comprensión de lectura, de yo leer la palabra y de entender en mis fuerzas lo que la palabra está diciendo a mi vida. Pero siempre debemos tener presente, Norita, de que leer la palabra debe ir acompañada con un tiempo de oración. Entonces es válido decir que debemos leer la palabra en oración, porque solamente de esa manera vamos a poder recibir la fuerza y vamos a poder recibir la sabiduría. La palabra de Dios misma se define como una espada cortante, más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo más profundo del hueso, hasta partir las coyunturas, hasta partir el hueso como tal, y trae algo a nuestras vidas, ¿cierto? Cuando la estudiamos en oración, y es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Nos permite apartarnos de aquello que es nuestro pensamiento y nos traslada el pensamiento de Dios, que es lo que queremos atraer a nuestras vidas. Y dice también que debemos meditar en lo que leemos. Y cuando nosotros meditamos, significa que necesitamos como masticarlo bien para nosotros poder digerir. Entonces, que todos esos jugos digestivos espirituales, que es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, procese la palabra de Dios. Es un alimento espiritual hasta que sus nutrientes lleguen a ser parte de cada uno de nosotros.
Y este alimento nos va a dar fortaleza, dirección, energía. O sea, es necesario que nosotros de verdad nos deleitemos con la palabra cuando la estamos estudiando, así como cuando nosotros nos deleitamos comiéndonos una carne bien jugosa, bien rica, ¿cierto? Siempre lo masticamos hasta lo último. Es necesario que nosotros hagamos esto con la palabra de Dios. O de niño yo iba a un lugar que tenía un campo extenso en donde había ganado y yo veía que las vacas al mediodía se acostaban debajo de los árboles buscando sombra y yo las veía que masticaban y yo decía, es como si estuvieran masticando chicle, ¿cierto? Pero no, todo el alimento que habían consumido en la mañana tomaban ese tiempo para volverlo a procesar de manera que pudiese ser de beneficio para la vida de estos animales. Otro aspecto también importante es que debemos creer lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Y Dios en su palabra nos dice que lo que sale de mi boca no va a volver vacía, sino que va a ser lo que yo quiero y va a prosperar aquello para lo cual lo envié. Esas palabras que tú estás tomando allí, que estás aplicando a tu vida, van a cumplir el propósito por el cual Dios las está escribiendo, las está diciendo, porque esta es la palabra viva de Dios. Tiene un propósito para la vida de nosotros y cuando la leemos, cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración, ese propósito para el cual Dios la pronunció, van a cumplir aquello para lo cual Dios lo ha dicho. Pero saben, hermanos, lo único que limita ese propósito, el cumplimiento de ese propósito que Dios quiere para nuestras vidas es la incredulidad que podamos tener. Hebreos 4:2 nos describe cómo un mismo mensaje llegó a dos tipos de personas, pero en algunos ese mensaje no sirvió de nada, no cobró fruto, porque no acompañaron el oír la palabra con fe. Entonces, por eso, el oír la palabra, el leer la palabra de Dios, es como una puerta, ¿cierto? Es una puerta que se abre a nuestras vidas, pero creer, desarrollar nuestra fe, confiar en lo que Dios nos está prometiendo en su palabra, es lo que nos permite activar las promesas que Él quiere traer para nuestras vidas. Es verdad, y ese es el siguiente aspecto, y es apropiarnos de las promesas de Dios. Podemos creer en estas promesas, declararlas en nuestra vida y podemos confiar en la voluntad de Dios para con cada una de ellas, pero necesitamos firmemente apropiarnos de ellas por medio de la fe. Así es. Y viene a mi mente un ejemplo espectacular que es el de Caleb. Recuerden, Caleb junto con Josué y con 10 espías más fueron a la tierra de Canaán a hacer un reporte de lo que veían allí. Y cuando regresaron, todos, menos Caleb y Josué, dieron un reporte desfavorable. Era una tierra muy hermosa, muy fructífera, pero llena de muchos obstáculos. Y saben, si ustedes leen allí, van a encontrar cómo Caleb dijo, no, esa tierra Dios nos la va a dar. Y vemos cómo 45 años después, cuando ya el pueblo de Israel está recibiendo la posesión de la tierra, se están repartiendo el territorio, Caleb le dice a Josué, ¿sabes? En esa época recuerda que fuimos a ver esta misma tierra. Y ciertamente Moisés nos dijo, la tierra que pisáramos, esa tierra va a ser para ti y para tus hijos, como herencia perpetua. Y entonces le dice Caleb a Josué, ya tengo 85 años de edad. Y había un territorio, el de Hebrón, y le dijo a él, mis fuerzas son las mismas en este momento que las que tenía cuando llegamos a este territorio como espías. Dame ese territorio que yo puedo combatirlo y tomar posesión de él. Entonces, miren cómo las promesas que Dios trae a nuestras vidas, nosotros las cobramos, nosotros las hacemos efectivas y por encima de toda circunstancia, si creemos y tenemos fe y nos apropiamos de esas promesas, van a cumplirse en cada uno de nosotros. Amén. Y ahora vamos a declarar la palabra de Dios. Primera de Juan 5:14 nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La forma más eficaz de orar es hablar la palabra de Dios.
los profetas, los salmistas nos daban ese ejemplo en la palabra. Ellos tenían por costumbre recordarle a Dios en la oración sus promesas. Y si se encuentran en su palabra, podemos tener la certeza de que corresponde a su voluntad. Y Dios siempre va a responder a su palabra. Siempre. Sí, si está aquí en la palabra, si hay una promesa, Dios la va a cumplir. Porque ya Él la pronunció, Él no se va a devolver, Él no se va a arrepentir de lo que ha prometido. Bueno, pero también es importante ser obediente, y esa es la parte que a veces cuesta, ¿cierto? Porque a veces hay compromisos, a veces hay retos en nuestras vidas, pero necesitamos ser obedientes a lo que la palabra nos dice. ¿Saben? El plan de Dios para nosotros no es solamente que proclamemos su palabra, no es solamente que proclamemos su reino, eso es espectacular. Él también necesita que nosotros obedezcamos su palabra. La palabra de Dios dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice que cuando solamente somos oidores, cuando leemos la palabra, cuando la leemos y cuando no hacemos como esa vaquita de la que hablábamos, sino que la masticábamos, que la digeríamos, que la aplicábamos a nuestras vidas, nos estamos engañando a nosotros mismos, así lo describe Santiago. La obediencia es la fe en acción. Nos ponemos en sintonía con Dios por medio de nuestra fe, por medio de la obediencia. Y cuando nos ponemos en sintonía con Dios, Él responde y cumple sus promesas. Y ahora también viene otro aspecto bien interesante, y es que debemos compartir la palabra de Dios. Deuteronomio 6:7 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ay, ese versículo a mí me fascina. ¿Cuántos de nosotros pudimos tener la bendición de levantarnos leyendo la palabra, de crecer con la palabra en nuestras vidas? ¿Cuántos de nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaban ciertos pasajes de la palabra? Eso fue una bendición muy especial. Pero lastimosamente nuestra nueva generación no ha sido levantada en los colegios con el estudio de la palabra. Pero qué bueno que nosotros como adultos ahora podamos compartir esta palabra con los que están a nuestro cargo. Es nuestra responsabilidad darles a conocer la palabra. No tienes por qué ser un experto, pero si alguien habla con sinceridad, compartir la palabra de Dios va a dar fruto en la vida de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros, los de trabajo, nuestros vecinos. Además, esto va a aumentar el entendimiento y conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de ella. Así que es muy importante compartir la palabra con otros. Es cierto, ¿cómo vamos a conocer la palabra? ¿Cómo vamos a apropiarnos de ella si no la compartimos? En la medida en que tú compartes la palabra, aumenta la necesidad de conocerla más, aumenta la necesidad de tener más tiempo con el Señor, de que Él te hable a ti para que puedas compartir eso que Él te ha hablado. Esto es especial. Miren, una base fundamental de las próximas generaciones, de las determinaciones que las naciones puedan tomar, de los grandes cambios que esperamos, ¿cierto?, en nuestra sociedad, están determinados por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su palabra. Y lo que Norita nos dice es muy importante. ¿Cuántos de nosotros conocimos o cuántos de nosotros estudiamos y teníamos clase de religión? ¿Te acuerdas? La clase de religión. Y los colegios no eran cristianos, pero la palabra de Dios ocupaba un lugar en la vida de esos niños que estaban creciendo. Así fuesen solamente los valores morales que se aprendían o que enseñaban los colegios la educación de esa época fundamentaba en la palabra, eran algo fundamental o algo que determinaba las conductas posteriores de esos niños. Pero hoy en día la tendencia es a que la palabra de Dios no ingrese a los colegios, de que los niños, las futuras generaciones tengan otras opciones distintas al conocimiento de la palabra. Entonces necesitamos y tenemos la gran responsabilidad
de contarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo importante que es la palabra, compartir la palabra. Eso es algo que el Señor delega a nuestras vidas y eso es algo que va a traer beneficio a nosotros y también a aquellos a quienes les compartimos. Bueno, ¿qué tal si inclinas tu rostro allí donde estás? Esperamos que este tiempo devocional haya sido de edificación para tu vida. Necesitamos que nuestra vida, que nuestras vidas sean moradas para nuestro Padre, que Él habite en nosotros. Y el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra es algo fundamental. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por el regalo precioso de tu Hijo, pero por el regalo precioso, Señor, de tu palabra, de tu pensamiento, de tu dirección, al cual podemos acudir en todo momento. Señor, ayúdanos a que nuestras vidas sean el lugar que tú puedas habitar, que sea tu palabra habitando en cada uno de nosotros, trayendo dirección a tomar las decisiones adecuadas, a tomar decisiones convenientes, Señor, en tiempos de dificultad. Que sea tu palabra, Señor, la que traiga dirección, que sea tu palabra la que traiga consuelo, que podamos descansar en las grandes y hermosas promesas que tú nos das a través de ella. Que podamos entender, Señor, que hay algo que trasciende toda dificultad, que trasciende todos los afanes de este mundo, y es la gran promesa que un día estaremos a tu lado. Gracias, Padre amado, te damos por tu gran amor, por la bendición nueva, fresca que traes a nuestras vidas, Señor, cada día, porque podemos acudir a ti, Señor, porque no eres distante, porque estás cercano a nosotros, porque podemos, Señor, saber que cuando somos obedientes, cuando te escuchamos y cuando procedemos a la obediencia, Señor, tú te agradas de cada uno de nosotros. Yo bendigo la vida de cada persona que está viendo este tiempo devocional, que puedan conocerte, que puedan disfrutar de una relación nueva, espectacular, cada día contigo, Señor, que puedan conocer los propósitos que tú tienes para ellos, que puedan también, Señor, con fe, declarar, apropiarse de lo que tú has prometido para sus vidas, que puedan vivir vidas transformadas, Señor, transformadas por la confianza, Señor, que tenemos en ti, la confianza que tú traes a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, te damos por este tiempo, por este día nuevo que nos regalas, que este día sea de bendición, que sirva para glorificarte, que sirva para manifestar en nuestros corazones la alegría, Señor, de tenerte a nuestro lado. Gracias, Padre, por cada persona que nos ve, bendice sus vidas, trae, Señor, alegría, bendición en este día para ellos. Cólmalo, Señor, con la felicidad que trae a cada uno de nosotros cuando estamos de tu lado, cuando te tenemos a nuestro lado, cuando tú moras en nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy tenemos un gran desafío en nuestras vidas y es hacer de la palabra de Dios esa lámpara, esa lumbrera que va a estar alumbrando nuestro camino. Así que si de pronto suspendiste la lectura bíblica diaria, no hay problema, sigue adelante. Que perdiste de pronto las notas de dónde vamos a estar cada día, escríbenos y nosotros te estamos enviando entonces las noticas para que vuelvas a retomarla. Ok, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un rico y bendecido día.